Señoras y señores, hermanos y amigos, en el día de hoy, ese día muy importante, muy maravilloso, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Pero antes de mencionar, de hablar alguna palabra, les invito para una palabra de oración. Mis queridos en Cristo, vamos a clamar al Dios de los cielos, es lo que nos respalda, nos ayuda y nos da fuerza para un paso más. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en sus manos entrego mi vida, en sus manos entrego mi día, en sus manos entrego mi descansar, en sus manos entrego todas mis influencias, en sus manos entrego mis inspiraciones, que usted domine mi sentimiento, que todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, sea analizado por su Espíritu Santo. Padre Santo, no quiero hacer nada de mí mismo, porque soy pecador. Quiero que usted perdone todas mis faltas, aún lo que me es oculto. Padre de misericordia, derrama de su Espíritu Santo sobre mi vida. No retire de mí su Santo Espíritu, como dijo el rey David. Ayúdanos y acompaña. También los que están del otro lado. En este momento puede estar asistiendo a ese programa desde una cama de un hospital, desde una casa, desde el campo, desde un lugar abandonado. Puede estar asistiendo hasta en una situación de calle con un radiocito escuchando el mensaje. Padre Santo, que la paz y la comunión de su Espíritu Santo entre en los corazones de los seres humanos, Señor, para confortar, para dar alegría y esperanza de salvación. Porque esa es nuestra esperanza en la faz de esta tierra. Da esperanza en las manos de nuestro Cristo por la sangre derramada en la cruz, que nos salva y nos salvará. Nos redimió y nos redime y nos redimirá del mal. Y un día estaremos con usted en las alturas. En el santo nombre de Jesús, abre mis entendimientos y que sea su Espíritu a través de sus santas escrituras. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, en primer lugar, quiero compartir con ustedes Isaías 40. Isaías 40, versículo 29 en adelante. Vamos a comenzar desde el 27. Isaías 40, 27 a 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfalece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Imagínense usted, mis queridos, la promesa que tenemos dada por el Espíritu Santo por los labios del profeta Isaías. Todo eso, ¿qué pasa con los cansados? ¿Qué pasa con los afligidos? ¿Qué pasa con toda la desesperación de este mundo? Lo cual venimos diciendo, es por dar la espalda, confiar en nuestra plata, confiar en la amistad, confiar en el doctor de cabecera, en el doctor amigo, en todas las clínicas conocidas que sabemos que nos puede atender en el momento de desesperos, y dejamos el Dios poderoso de lado. Cuando Él le dijo por boca de Moisés al pueblo de Israel, yo soy tu sanador. Si Él es nuestro sanador, dijo el apóstol Pablo, que vengo repitiendo casi cada programa, que lo que se escribió antes es para nuestro aprendizaje, para nuestra esperanza. Entonces, ¿por qué no ponemos por obra los dichos por los profetas, los dichos por lo expresado, lo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Por qué no ponemos por obra?
Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 2:20, fundado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, teniendo por principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Si Jesús tuvo allá cuando el Padre Celestial dijo, hagamos el hombre, ahí estaba el Padre, el Creador eterno, el Espíritu Santo y Jesús. Entonces, y el apóstol Pablo, que ya fue un apóstol designado por Dios desde el vientre de su madre para ser apóstol y maestro a los gentiles, afirma de esta manera, Efesios 2:20, ¿quién soy yo, pobre mortal, para contrariar ese versículo del apóstol Pablo y pasar por alto el mensaje que da el apóstol tocante al profeta Isaías? ¿Quién soy yo? En repetidos versículos, él nombra el 53 de Isaías, el sacrificio de Cristo que derramó la sangre para borrar nuestros pecados. Entonces, por eso es la falencia de la humanidad cristiana, por eso es la falencia del mundo que no acepta el mensaje. La humanidad cristiana, cada uno se va por su teología. Uno quiere tener mejor teología que otros, otros mejor que otros, mejor doctrina, mejor filosofía, mejor expresión de mensaje. No es así, mi querido. No es así. Una vez un amigo mío en mi país ganó un alma con una determinada expresión de esta manera. Él se quejaba de enfermo. Y mi amigo le dijo a él, yo no te oferto mi doctor porque a vos no te gusta. Y el enfermo que se quejaba sabía que el doctor del amigo mío era un cristiano. Eso nomás. No bastó una filosofía refinada de palabra, no bastó de la boca de un maestro, no bastó que salga un mensaje de la boca de un pastor formado en una universidad, la cual yo no desprecio, no estoy acometiendo en contra, no me tomen a mal. Solo lo que yo me refiero, que nosotros tenemos que poner por obra el mensaje divino expresado en las páginas de las Santas Escrituras. Porque si yo paso por alto lo que está escrito, que fue dejado para que yo aprenda, fue dejado para que yo descubra la filosofía del mensaje paulino en la ley divina de mi Salvador Jesucristo, estoy perdido. Yo tengo que buscar eso y descubrir eso y crecer en eso. Lo cual el apóstol San Pablo dice, crecer en la gracia. Él quiere que los cristianos que él evangelizaba crecieran esta gracia, crecieran esta ciencia. Él oraba que sean hombres de ciencia, con desenvoltura espiritual, personas capaces de formar otros discípulos, de ganar alma, de orar por los enfermos y los enfermos ser sanados. Eso era la filosofía paulina. Y esa es la filosofía del Espíritu Santo, el que expresó por la boca de todos los profetas. Entonces, por eso que hoy yo me baso ese comentario, ese humilde comentario que tengo en esos versículos del profeta Isaías, capítulo 40, 27 al 31. Si recién te está enganchando en la voz del amanecer, esos son los versículos que yo empecé ese tema y estoy empezando. Ahora, un pequeño comentario sobre un estudio que ¿cómo podemos ver a Dios y de qué manera? Tenemos muchos versículos para repasar, pero es interesante este estudio. ¿A qué nos referimos los cristianos con ver a Dios? Desde que el pecado nos separó de Dios y nos hizo atravesar el valle del sufrimiento y la muerte, anhelamos ver a Dios. ¿Anhelamos Dios en nuestras vidas? Claro que sí, anhelamos Dios en nuestras vidas. ¿Por qué nos anhelamos? Porque nosotros nos sentimos separados. Sentimos que estamos lejos. ¿Por qué? No es más aquella presencia fluida de Dios con Eva y Adán en el jardín. Ya hubo una separación. Hay una sombra intermedio del ser humano y Dios hoy.
Ahora hay que haber dentro nuestro un deseo ardiente de reconocer que nosotros somos pecadores y reconocer que solo volviendo a ese Dios poderoso podemos encontrar la línea del consuelo, la línea de la alegría que nos lleva a Jesús por medio del Espíritu Santo, a donde nos puede aliviar esa travesía que estamos atravesando en el valle del sufrimiento y la muerte, porque el sufrimiento nos está machacando, la muerte espiritual nos está aprisionando sobre la tierra, sobre la masal del pecado, para que nosotros siempre sigamos siendo tapete de Satanás. Y Jesús te quiere levantar de esa filosofía malvada la cual Satanás tiene atrapado. Vos me podés decir, no, yo soy un doctor ejemplar, yo soy un profesional en derecho, soy un doctor en medicina y tengo mucho éxito. Macanudo, mi amigo, yo no te discuto tu profesionalidad, porque sé que en los países que nos rodea y todo el mundo hay muchas universidades de grandes prestigios para formar profesionales. Pero el título que te otorgó la universidad, no te borra tus pecados. El título que el director, el rector, el grande o dueño de esa universidad te otorgó, lo cual te sentiste muy feliz, que concuerdo contigo, no te dice que tus pecados te son perdonados. No, el único que te dice tus pecados te son perdonados es los labios de Jesús, porque derramó la sangre para perdonar al mundo. Y aquel que se llega a él dice, sale de los labios de Jesús como salió en los santos evangelios: tus pecados te son perdonados, vuelva y no peques más, como le dijo aquella mujer adúltera que fue acusada. Le llevaron a Jesús, que habían encontrado en un acto dudoso, que la ciencia, los científicos cristianos, uno dice que sí, otro dice que no. Lo que sí, que fue elevada para acusar a Jesús, vai ver qué Jesús decía, o fue verdad o no fue verdad. Lo que sí, que Jesús metió el dedo en el ojo de ellos. No era mi tema hoy. Y le dijo: el que no tenga pecado, que atire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Jesús siguió escribiendo en la tierra. Siguió escribiendo. La tierra la cual fue formada Adán. Esa tierra de la cual nosotros pertenecemos. Somos polvo. Y fue saliendo un a otro. Uno tras del otro desaparecieron todos. Y Jesús le preguntó, ¿dónde está, mujer, tus acusadores? Y ella dijo: se fueron, no sé, parafraseando el tema. Y así: ni yo te condeno. Y podía condenar porque él no tenía pecado. Él podía condenar. Pero no, si ni yo te condeno, vaya y no peques más. Se le encontraron el determinado acto, pecó. Y si ella se prestó para tal a confrontar a Jesús para ver qué Jesús decía, también pecó. Así que la palabra de Jesús en las dos formas de pecado estaba bien expresada. Vaya y no peques más. Entonces, eso es nuestro interesante motivo de revisar la palabra de Dios, para encontrar la razón por donde nosotros tenemos que ver cómo andar y proceder. Pero, ¿qué significa ver a Dios en el contexto del pecado? Después del despertar de su sueño, de la escalera que tuvo Jacob, que conectaba el cielo y la tierra, Jacob durmió en aquella travesía que todos conocemos y vio aquella escalera que conectaba el cielo con la tierra. Concluyó que había visto Dios cara a cara. Claro que sí, porque él vio que los ángeles subían y bajaban. Él vio. Entonces aquí no es otra cosa que puerta del cielo. Yo tuve la oportunidad, Dios me mostró por su infinita misericordia, en un sueño, me mostró una escalera similar, pero solo que los ángeles estaban parados
al lado de cada escalón, hasta allá a la puerta del cielo, y allá estaba Jesús en su trono con sus vestes real. Eso yo vi y tengo presente como se estoy viendo. Entonces, en muy forma pálida, muy pálidamente puedo decir así, yo entiendo este sueño de Jacob. Y él se aterrorizó y hizo un voto a Dios, pidiendo que Dios le guarde, que él iba a ser fiel a Dios. Bueno, no es mi tema hacer comentarios sobre este tema de Jacob. El tema es, Moisés incluso declaró al pueblo de Israel que les había hablado cara a cara a Dios. Moisés declaró al pueblo que había hablado con Dios cara a cara. Eso está en Deuteronomio 5:4. Moisés también bendijo a Israel, apelando a Dios para que resplandeciera y volviera su rostro sobre la nación y le concediera bendición. Moisés pidió eso. Es muy interesante, mis queridos, cuando nosotros pedimos la mirada de Dios sobre nuestras vidas, para que seamos bendecidos, seamos prosperados, para ser un cristiano de éxito y sobre todo también dar frutos espirituales y mostrar el fruto al mundo del Dios que nosotros sirviendo. Entonces Moisés quería que bendición y protección, providencia, paz y gracia. Eso está en Números 6, 25 a 27. De la misma manera, cuando Moisés expresa su deseo de conocer más a Dios, Dios le asegura que su presencia le acompañará al pueblo de Israel, lo cual él era responsable. ¡Qué maravilla, mi querido! Que tú vayas a hacer una travesía, te proponga, y Dios, y sienta el permiso de Dios, que tú puedes ir, y que sienta la presencia de Dios, que Dios va ahí contigo, que la presencia de este Dios poderoso te acompañará. Oh, esa es una maravilla, esa es una maravilla. Sin embargo, Moisés desea un encuentro cara a cara. Moisés quería más, él quería un encuentro cara a cara y pide a Dios que le muestre su gloria divina. Eso está en Éxodo 33, 18. También puede revisar Éxodo 3, 6. Dios le explica a Moisés que nadie puede ver su rostro y vivir. Esa era otra parte del tema divino que Moisés no sabía. Moisés no había aprendido todavía. Dios no le había explicado. Éxodo 33, 20. Ver también Isaías 6, 5. Y que vamos a ver este versículo de Isaías 6, 5. Vamos a revisar. Ese es muy interesante. Vamos a ver ese versículo. Como yo estoy aquí con el libro de Isaías abierto, entonces no es difícil de leer ese versículo también. Versículo 6, 5. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oh, qué cosa interesante. La presencia de Dios estaba llamando el profeta Isaías. Y aquí dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza, tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tus pecados. Fíjese qué verdadera maravilla le pasa al profeta Isaías. Que Dios nos ayude, que tú y yo possamos escuchar esta voz de esa manera como él escuchó.
Y después, versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oh, maravilla, mis hermanos, cuando Dios te prepara y vos te sentís respaldado por la gloria de Dios. Aunque, como yo digo, siempre tenga que saltar una cerca de fuego, vos vas a saltar. No hay espino, no hay río, no hay nada que te ataque, porque vos sabés que la mano de Dios va a estar contigo. Porque el propio profeta Isaías en otro versículo dice, aunque pase por el río, por el lago, por el fuego, parafraseando el tema, yo estaré contigo. La mano de Dios es poderosa. Sabemos los amigos de Daniel, que yo repito mucho, que entraron al horno de fuego y salieron ilesos. Solo quemó las cuerdas con que ellos se encontraban atados en aquel momento, que fuera atado por el rey. Oh, esa es una maravilla. Y que los seres humanos son capaces de ver de Dios solo lo que muestra, lo que los seres humanos son capaces de ver es lo que muestra su gloria, su nombre, su bondad, su compasión y su misericordia. Eso nosotros podemos ver. Más que eso no podemos ver, mis queridos. Más que eso no. Asimismo, David estaba sediento de ver el rostro de Dios. David también tuvo un día sediento de ver, al igual que Job también, capítulo 13, versículo 24, cuando estaba angustiado. Cuando los seres humanos están angustiados, yo ya estuve muy angustiado una vez, muy sufrido, para mí parece que era el fin de todos mis días. Yo anhelaba la mano de Dios, anhelaba un encuentro con ese Dios poderoso que me libre de este valle de sufrimiento, que me libre de este lago de muerte. Y llegó el momento y Dios me dio la salida. Entonces yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es padecer. Como suelo decir, a veces digo, pálidamente entiendo lo que es, porque ya pasó por mi cuero muchas veces. Y David se sentía como si Dios ocultara su rostro de él. Él se sentía desesperado, como si Dios ocultara su rostro de él. Entonces, aquí en este estudio nos dice, pero David encuentra aliento en las promesas de que Dios no esconde su rostro de los justos afligidos. Eso está en el Salmo 22, 24. Aun cuando estás en problema o sufre por el pecado, David pone su esperanza en Dios. Aunque muchas veces por alguna circunstancia nosotros podemos estar sufriendo, vamos a tomar ejemplo del rey David, que él siguió confiando y aún así pudo cantar y pudo seguir confiando en la misericordia de Dios, de quien lo salvará y hará brillar su rostro. Él dice que él pedía a Dios que haga brillar su rostro sobre él nuevamente. Eso está en el Salmo 17, 15. Ver también Salmo 51, 9. Allí en el Salmo 51 hay un versículo que yo repito mucho, que él dice, no retira de mí su Santo Espíritu. Por lo tanto, David siempre pudo cantar, siempre cantó, a tal motivo, de tal forma que quedó en la historia del pueblo de Israel como el dulce cantor de Israel. Y pudo cantar, y mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27, 8. Ver también Salmo 105, 4 y 119, 58 y versículo 135. Como dirigente del pueblo de Dios, David sabe que Israel será bendecido solamente si Dios hace brillar su rostro sobre ellos. Eso está en el Salmo 4. Él, como un dirigente del pueblo de Israel, él sabía todo eso, que el pueblo era bendecido cuando sentía la presencia de Dios. Era como cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Ellos tenían campanilla alrededor de sus vestiduras.
Y cuando ellos sentían la presencia, sentían la gloria de Dios, ellos temblaban y aquellas campanillas sonaban y el pueblo allá atrás del telón sabía que el sacerdote estaba en encuentro con Dios, estaba en la presencia de Dios por medio de aquellas campanillas, daba la señal. Hoy esas campanillas viene a ser el Espíritu Santo que tiene que dar la señal en nuestras vidas, que nuestro contacto está en contacto con Dios, nuestra alma, nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que formar esta alianza de Dios y tu persona, Dios y mi persona, Jesús en nuestras vidas, Jesús en nuestros hechos, Jesús en nuestros forma de vivir, en nuestra forma de pensar. Eso es muy interesante. Obviamente David entiende, al igual que Jacob y Moisés, que el acto de ver el rostro de Dios es figurativo, no es en el sentido literal. Esta figura señala la presencia del Dios entre su pueblo mediante el Espíritu Santo. Claro que sí, mediante el Espíritu Santo es la presencia de Dios, es la gloria de Dios, es toda la persona de Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Él hace todo ese enlace con el ser humano. Para eso Jesús, cuando subió al cielo, dijo: es necesario que me vaya, y si me fuere enviaré otro consolador, y eso estará con vosotros hasta el último. En fin, parafraseando el tema. Entonces, por medio del Espíritu Santo tenemos perdón divino, la salvación, la seguridad, el cuidado, la providencia, la protección, las bendiciones de salud y paz, las revelaciones proféticas y la conducción de Dios en favor de su pueblo en su existencia y misión. Todos estos conceptos y experiencia representan ver a Dios mediante la fe. Mediante la fe, porque la fe nos une, la fe nos hace sentir todas esas presencias espiritual de nuestro Dios verdadero, porque la fe es un don de Dios. La fe no es un don humano, es un don de Dios que Dios da a cada uno según su querer, según lo que Él quiera de nosotros. Entonces ahí ejercemos la fe. Entonces esa fe es un regalo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que la fe es un don de Dios. Por supuesto no podemos ver a Dios. Es como si en su naturaleza divina estamos en el universo. Dios está con nosotros, pero también es trascendente o está más allá de nuestras realidades. Nosotros somos finitos, Dios es infinito. Además, nosotros somos pecadores. Y con la diferencia, nosotros somos pecadores, pero Dios no es pecador, Dios es santo. Y 3 veces santo, dice Moisés. Por eso simplemente no podemos ver a Dios como es en sí mismo, no podemos. Nosotros solo vamos ver a Dios como es en sí mismo cuando nosotros seamos transformados de ese cuerpo mortal, lo que dice el apóstol Pablo, a un cuerpo inmortal, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Ahí en el cuerpo inmortal seremos semejantes a Cristo, seremos semejantes al Padre Celestial. Ahí vamos a ver, contemplar la gloria de Dios, los santos serafines, los santos millares de ángeles, la gloria de Dios, tal como es, mediante esa transformación, que solo podemos acceder eso por medio de la humillación y un verdadero arrepentimiento y una vida de oración y lectura de las Santas Escrituras para alcanzar esa firmeza espiritual y la coraza de justicia, mis queridos. Entonces, aquí es donde se dice todo eso. Pero podemos ver lo que decide revelarnos de sí mismo y la forma en que lo hace. Lo que nos revela es su gloria en el universo, que es su creación y el dominio de su reino. Él revela su santo amor y su cuidado por nosotros mediante sus revelaciones y sus providencias
Por esta razón, en Hebreo 11:6, el apóstol Pablo concluye que en el contexto del pecado, la fe es ver las evidencias y las revelaciones proféticas de la existencia y la presencia de Dios con nosotros. El amor, por ejemplo, es materialmente invisible, pero es evidente en la manifestación de su persona que nos ama. Ese amor de Dios es muy importante porque eso vemos en el contexto del pecado. La fe es ver las evidencias, porque por fe estamos contemplando lo invisible y estamos contemplando esta gloria que pronto nosotros seremos poseedor, vamos desfrutar destas moradas celestial que para nosotros foi preparada. Então, por la fe contemplamos, por la fe nos asseguramos que isso é nossa propriedade. Já em Cristo somos dueños, em Cristo somos mais que vencedor, em Cristo nosotros somos lo que Ele quer ser de nosotros, lo que diz em sua palavra, vengo buscar a mim mesmo. Te dejo essas palavras, meus queridos. No te desvíe de Isaías 40, 27 a 31, que es muy interesante. Y te dejo el libro de los Hebreos, ese capítulo 11, 1 al 6, a donde el apóstol Pablo concluye con el contexto del pecado. La fe es ver la evidencia y las revelaciones proféticas de la existencia y la presencia de Dios con nosotros. El amor, por ejemplo, es el materialmente invisible, pero es evidente la manifestación de la persona que nos ama. Padre nuestro que estás en los cielos, entregué lo que usted me dio. Señor, quiero que usted tome dominio de estos corazones que escucharon, que ellos entreguen su corazón a su Espíritu Santo para que haga morada y pueda enseñar todos los detalles que ellos no están aprendiendo todavía, que ellos no descubrieron. Ayúdanos, Señor, a aprender a crecer en la gracia. Yo quiero crecer en la gracia, en la ciencia del conocimiento divino. Abre el ojo de nuestros entendimientos, Jesús, para que podamos ver las dimensiones que nos rodean. Por el enfermo, por el huérfano, por la viuda, por aquel que está en situación de calle, mi Cristo. Entrego en sus manos, resuelve el problema por ellos. Que las arcas de los estados donde hay ese tumulto marginado, Señor, pueda llegar a los hogares más humildes y su iglesia pueda ser revestida de su Santo Espíritu en estos tiempos. En el santo nombre de Jesús, acompáñanos. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te acompañe. Amén. Vamos.